La Iglesia Pentecostal Todavía Hay Esperanza presenta al pastor Javier Rivera con un mensaje de la palabra de Dios. Y en este nuevo tiempo quiero soltarte una palabra específica del corazón de Dios a mi vida para soltarla a la audiencia de la 1460, a la amada Iglesia del Aire. Quiero soltarle esta palabra y quiero que abras tus oídos espirituales para recibir lo que Dios te va a hablar en este bendito día, único e irrepetible por los siglos de los siglos. Siento que la unción del Espíritu Santo, Dios, está fluyendo. Siento que el poder, la gracia y la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este nuevo tiempo va a fluir sobre tu vida. Y quiero que abras tu Biblia, ahí donde estás. Quiero que abras tu Biblia y que juntos podamos meditar lo que Dios va a hablar. Yo quiero que levantes tus manos al cielo y le digas: Señor, háblame en este bendito día. Habla, Señor. Y la Escritura revela, y la Escritura dice, y para esto quiero ir al Santo Evangelio según San Lucas. Sí, el Santo Evangelio según San Lucas. Quiero administrarte palabra de Dios. Y cuando el Señor me entregaba esta palabra en una de estas madrugadas, el Espíritu de Dios me hacía ver, me revelaba una verdad absoluta, sí, una verdad absoluta. Y en este pasaje que le voy a compartir, amada Iglesia del Aire, encuentro un paralelismo, una semejanza, una equivalencia con la iglesia de la Odisea. Y cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de la palabra, me llevaba al libro de Lucas, en el capítulo 22 y versículo 24, es como que el Espíritu de la palabra hablaba a mi vida. Y también me llevaba al libro de Apocalipsis, pero quiero entrar en el Santo Evangelio según San Lucas y administrarle. Va a ser brevísima la administración, pero toma la iglesia de parte de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 22 y versículo 54, dice así: la siempre eficaz, poderosa palabra de Dios, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Versículo 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, escuchá este pasaje, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Dice la siempre eficaz y poderosa palabra de Dios: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él le negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Cuando una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante,
me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Padre, tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad, Dios mío. Tú eres un Dios veraz. En ti no hay mudanza ni sombra de variación, Dios mío. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tu palabra no cambia, tu palabra es real, tu palabra es poderosa. Y en este nuevo tiempo tu palabra se suelta a la iglesia del aire. Tu palabra es diseminada, Dios mío, esparcida a través de internet, Dios mío, a través de la tecnología. A esos lugares remotos, quizás donde nuestra mente finita no puede entender que puede llegar, pero ahí llega tu palabra, Dios mío. Señor, y a través de tu palabra, habla. A través de tu palabra, Dios mío, opera el milagro. A través de tu palabra, quita toda venda que hay sobre los ojos. A través de tu palabra, Dios mío, que las mentes que fueron atadas con cinturones mágicos se caigan. Aquellas personas que fueron cegadas, Dios mío, Señor. Señor, en este tiempo, a través de tu palabra, puedan recibir la luz del Evangelio, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús, clamo por mi vida, para que no sea palabra de humana sabiduría, sino que sea tu Espíritu en mí, hablando, Dios mío, ministrando, Señor. Pasa un carbón encendido por mis labios, para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria de Dios, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Toda la bendición, amada iglesia del aire. Quiero que en estos breves minutos puedas abrir tus oídos espirituales. Quiero que en este tiempo que vamos a ministrar, nada te distraiga. Nada te haga salir del foco y puedas levantar el volumen de la radio, de la computadora, del celular. Si estás escuchando con auriculares, escucha lo que Dios ministra en este nuevo tiempo. El texto que tomé, el texto que he elegido para ministrar, habla acerca y revela la condición humana de Pedro. De cómo horas antes de que Jesús sea arrestado y de que Jesús sea crucificado, Pedro lo iba a negar. El mismo Pedro que dijo pasajes antes o versículo antes: estoy dispuesto, Señor, ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. Horas previas a que Jesús sea arrestado, lo negó. Y quiero focalizarme y centrarme en esto, porque este pasaje tiene un paralelismo, este pasaje tiene una semejanza, este pasaje tiene una equivalencia con Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14, donde el Señor habla y le dice al ángel, escribe a la iglesia de la Odisea. Y quiero en este tiempo, tomar el tiempo para leértelo, para que veas la similitud, para que veas el paralelismo y cómo Dios me llevó y me revela y cómo la palabra de Dios es tan amplia, cómo la palabra de Dios es tan alta, es tan ancha, es tan profunda. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escucha esta verdad absoluta. Lo que el Señor habla al ángel, al líder, al pastor de la iglesia en la Odisea. ¿Y dónde está el paralelismo? ¿Dónde está la semejanza? ¿Dónde está la similitud? Quiero que veas esto.
dice el suceso, el hecho que narra el Evangelio según San Lucas. En este pasaje habla de la condición de la iglesia de estos tiempos. Y quiero dejarte esto. ¿Por qué hay esta semejanza, esta similitud? ¿Por qué hay esta equivalencia? Porque Pedro representa a la iglesia de Jesucristo. Y a ti te daré, Pedro, dijo el Señor, las llaves del reino. Y así lo expresa la Escritura. El apóstol Pedro está representando a la iglesia. Y esta es la similitud, esta es la equivalencia, en la cual el Espíritu de Dios en la madrugada me hacía ver y me llevaba a este pasaje del Evangelio horas antes de que el gallo cante a la iglesia de la Odisea. El canto del gallo no es otra cosa que el sonar de la trompeta. El canto del gallo está representando la última trompeta, la final trompeta, la alarma. Cuando Cristo venga y descienda por la iglesia, ¿sabés cuál es la condición de la iglesia en esos tiempos o en este tiempo en el cual ya Cristo está pronto a venir? Es que la iglesia estará negando a Jesús con sus hechos. La iglesia estará negando a Jesús con el mensaje. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Hoy la iglesia está siguiendo a Jesús de lejos. Hoy la iglesia tomó distancia de Jesús. Hoy la iglesia no mira la cruz de Cristo. Hoy la iglesia no predica acerca de la cruz, del sacrificio vicario, del derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Hoy la iglesia sacó la mirada y sacó el foco de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y está mirando a Jesús de lejos y tomó distancia de Jesús. Por eso iba a la iglesia de la Odisea. Por eso el Señor me llevaba a la iglesia de la Odisea, la iglesia de estos tiempos. Una iglesia que no es ni fría ni caliente. Una iglesia que está viviendo en una tibieza espiritual. Una iglesia que le da lo mismo orar y ayunar, congregar. Una iglesia que le da lo mismo evangelizar. Y no predico para ofender. Estoy predicando la situación de muchas iglesias a nivel global, a nivel universal. De cómo se perdió la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es la cruz de Cristo. La esencia del Evangelio y el poder del Evangelio se centra en la cruz del Calvario. La esencia del Evangelio es cristocéntrica. Y hoy se sacó la mirada. Hoy se vive en una tibieza espiritual. Y no es que ser caliente es mejor que ser frío. No es más espiritual cuando Jesús le habla al ángel de la iglesia, no es más espiritual el caliente que el frío. Ni es menos espiritual el frío que el caliente, no. Lo pone en una balanza, en una equidad. Lo que es malo, le dice el Señor, es la tibieza espiritual. Cuando uno entra en una tibieza espiritual, cuando la iglesia entra en la tibieza espiritual, cuando dejó entrar la mundanidad al culto, cuando ya comienza a entretener a la gente, cuando ya dice que todo está bien, y la Biblia dice que hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y la palabra de Dios dice, y habiendo encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro también se sentó con ellos. La iglesia ecumenista, la iglesia de las alianzas, la iglesia que sacó la mirada de la cruz,
La iglesia que se está calentando con pecadores. Y no quiero que usted confunda los términos. Porque Dios ama al pecador y dio la vida por el pecador, pero aborrece el pecado. Hoy hay mensajes que son mensajes de prosperidad, mensajes light, mensajes donde Dios te va a dar y donde Dios te va a bendecir. Mensajes donde solamente Dios mira el corazón, pero hace lo que quieras. Ese hacer lo que quieras te condena al infierno. Ese hacer lo que quieras te hace perder la salvación. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios, es decir, el gobierno de Dios sobre la vida. Y cuando Dios gobierna la vida, cuando Dios gobierna al hombre, cuando el centro de tu vida es Dios, lo demás viene por añadidura. Y la Escritura sigue diciendo, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también estaba con él, pero él le negó. Hoy negamos a Cristo cuando predicamos un evangelio diferente. Hoy negamos a Cristo aún dentro de las iglesias y dentro de los altares. Hoy es más lindo tener una iglesia opulenta. Hoy es más lindo tener una iglesia y darle lugar a todo este folclore que se está generando desde hace 3 décadas atrás o 2 décadas atrás, que darle lugar al Espíritu de Dios. Por eso en la iglesia Laodicea, el Señor Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. La iglesia de estos tiempos, en su gran mayoría, dejó a Cristo afuera. Y Cristo desesperadamente está golpeando para que le dejen entrar. Y la iglesia de Laodicea, una iglesia rica, una iglesia próspera, una iglesia opulenta, dice la Escritura que no tenía necesidad de nada. Y según los historiadores, hubo un gran terremoto en la ciudad de Laodicea. Pero era una ciudad tan opulenta, tan rica, tan próspera, y una ciudad de tanto orgullo que no necesitó ayuda ni quiso ayuda de otras regiones o de otras ciudades. Porque era una ciudad opulenta. Escuchá. Pero ¿sabés qué le faltaba a la iglesia de Laodicea? Le faltaba el agua. Y tenían que traer el agua de otros sitios, de otras regiones. Y traían el agua fría para su consumo. Por eso el Señor toma y habla acerca del agua, toma como referencia el agua. ¿Por qué? Porque en la iglesia o en la ciudad de Laodicea se traía el agua de un sitio, de un lugar geográfico, el agua fría para consumo, para beber. Pero se traía el agua termal, el agua caliente de otros lados. Y Jesús toma como referencia esto y le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Una iglesia tibia es la iglesia que se queda. Una iglesia tibia es la que está en la condición de Pedro, mirando a Jesús de lejos y mirando a Jesús a distancia, y haciendo fuego con el mundo, haciendo alianza con el mundo y calentándose. Dice que se calentaba con los pecadores. Y el Señor, mientras me hacía ver esta semejanza o este paralelismo entre estos pasajes, me llevaba a estos tiempos, a los tiempos de advenimiento, venida o llegada de un tiempo determinado, de un acontecimiento importante, esos advenimientos. Y estamos en estos tiempos donde va a suceder un acontecimiento importante que ya está determinado. Ya está determinado en un tiempo pasado, en una fecha pasada. Ya está determinado el tiempo de un advenimiento.
ese tiempo donde va a haber y va a ocurrir un acontecimiento importante. Y quiero volver al Evangelio según San Lucas. Pedro, tomando distancia de Cristo, siguiendo a Cristo de lejos. ¿No será mi hermano pastor, mi hermano evangelista? ¿No será mi hermana o mi hermano que sos miembro del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que estás mirando al Señor de lejos y a distancia? ¿No será que Cristo te está hablando en este tiempo para que vuelvas a Él? Vuelve en amistad con Él y tendrás paz, dice el libro de Job. ¿No será el tiempo de volverte a Dios, de volver a la senda antigua? ¿No será tiempo que dejes de mirar a Dios de distancia, de lejos, y comiences a palparlo, y comiences a mirar la cruz? Y Pedro le miraba de lejos, y Pedro se entretenía en el patio del sumo sacerdote. ¿No será que estás muy entretenido con las cosas del mundo? ¿No será que te entretiene más el fútbol, la carrera de autos, las novelas, la televisión? ¿No será que estás en ese patio calentándote con lo que el mundo te ofrece y divirtiéndote con lo que el mundo te da? No sé a quién le está hablando el Señor en este tiempo, pero esto es palabra de Dios. Y cuando uno mira a distancia, cuando uno ya no comienza a mirar la cruz de Cristo, cuando uno ya comienza a darle lugar al mundo, entra en una tibieza espiritual, por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te dice el Señor. Te vomitaré de mi boca. Si el justo con dificultad se salva, dice la Escritura. Escuchá. Hoy la iglesia de Cristo, con sus actos, con los mensajes, está haciendo nulo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy está mirando con indiferencia lo que Cristo hizo. Y la Biblia dice, y hay algo que me estremece del Evangelio de Lucas. Dice la Escritura que cuando hubo cantado el gallo, escuchá, cuando hubo cantado el gallo, Pedro lloró amargamente. ¿No será que si la trompeta suena, si esa voz de alarma sonara, porque trompeta significa alarma, y va a haber una trompeta, una alarma, una última, que va a sonar, y Cristo va a descender por la iglesia, por los que lavaron sus vestiduras, por los que caminaron en santidad, por los que no se vendieron y vendieron el Evangelio. No predico el Evangelio para llenarme de plata. No predico el Evangelio por ofrendas. Lo predico por gracia, porque por gracia lo recibí, por gracia lo predico. Lo predico por amor a Cristo, lo predico por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No lo predico para tener una ganancia material. No lo predico para agradar los oídos de muchos, sino que lo predico tal cual está escrito. Y mediante lo predico tal cual está escrito, así lo quiero vivir. ¿No será que si esa última alarma, la trompeta sonara y Cristo desciende, vas a llorar amargamente? Quiero ir cerrando este devocional. Y dice la Escritura, y Pedro dijo: hombre,
no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Escuchá. El gallo cantó. Mientras Pedro aún hablaba, mientras la iglesia sigue en una tibieza espiritual, la trompeta va a sonar y Cristo descenderá. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. ¿No será que si la trompeta suena, te quedás en el patio de este mundo llorando amargamente? ¿Cómo estás caminando con Dios? ¿Estás tomado de la mano de Jesús? ¿Tu visión está en la cruz? ¿O estás mirando al Señor de lejos y a distancia y calentándote con lo que el mundo te ofrece y el mundo te da? ¿Estás viviendo esos tiempos de tibieza espiritual como vivía la iglesia de la Odisea? Donde todo estaba bien, donde todo era permitido, donde la iglesia era próspera. El ser próspero no quiere decir que Dios está de tu lado. Amado, yo deseo que prosperes así como prospera tu alma. Si en este tiempo la palabra fue para tu vida, déjame decirte algo. Es para que te replantees cómo estás caminando, cómo te estás conduciendo y qué estás haciendo. Amado consiervo, ¿cómo estás administrando? Hay algo que me impacta, hay algo que quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Y este testimonio lo he compartido cientos de veces. Pero amado pastor, te lo quiero soltar, amado evangelista, te lo quiero soltar. En una visión, en un éxtasis, una hermana vio el infierno y en ese lago de azufre y fuego que arde como azufre y fuego, escuchá, ella vio las almas y las almas que estaban en ese lago de azufre y fuego buscaban otras almas y levantaban sus cabezas para mirar y distinguirlas. A lo cual esta hermana le pregunta al Señor qué buscaban. Y el Señor le dijo: buscan al pastor que los llevó a ese lugar. Mi amado pastor, predica la verdad. Así tengas 3, 4, 5, 10, 12 almas, predica la verdad. La verdad a cualquier precio. Predicar y administrar la palabra tal cual está escrita, sin quitar, sin agregar. Y esto quedó tan marcado en mi vida que voy a predicarles la verdad, que voy a administrarles la verdad tal cual está escrita. No por estar en una iglesia, no por ocupar un cargo, no por ocupar una banca, uno va a ser salvo. No. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la Biblia dice: sé santo porque yo soy santo. Y hay pasajes que dicen: si el justo con dificultad se salva, ¿quién es el justo? Aquel que camina en justicia, en integridad. Y cierro con esto. Si sentís que Dios te habló y sentís que hay algo que tenés que corregir en tu vida, si ves que estás viviendo en una tibieza espiritual, si ya no tenés deseo de orar, deseo de leer la palabra, si ya no tenés deseo de congregar, es porque estás mirando a Dios de lejos, es porque tomaste una distancia. Pero es el tiempo de volver a Dios, es el tiempo, amada iglesia del aire, de tomarte de Cristo, porque pronto sonará la trompeta.
Y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la Escritura. Quiero que levantes tu mano al cielo. Levanta tus manos al cielo. Y quiero que en este bendito día, en esta bendita hora, donde se está soltando esta palabra, te pongas a cuenta con Dios. Y le puedas decir: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón. Porque aunque yo permanezco infiel, tú eres fiel, Dios. Y tú me hablas. Y tú me corriges. Y tú desnudas mi condición. Porque todo lo sabes, Dios mío. Porque aún no está la palabra en mi boca cuando tú sabes lo que voy a decir. Y como lo sabes todos, mis pensamientos son audibles en ti, Señor. Y tú sabes del tiempo que estoy viviendo. Señor, en este tiempo me pongo a cuenta contigo. Señor, el pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario a través de esa sangre se renueva en esta hora hacia con mi vida. Te doy gracias, Dios, porque a través de tu palabra tú desnudas mi condición. La palabra es el espejo del Espíritu donde me puedo mirar y tú me dices, Señor, y me muestras la realidad de mi vida espiritual. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.